Ahora sí, ya, nos dan el visto bueno para seguir conversando de esto, pero allá estamos conversando con Víctor Algo, abogado, y con Mario Guita, abogado también. Respecto de la financiamiento de las campañas políticas y este tema del Mobcate que fue tocado tangencialmente y el caso Penta, que creo también le pusieron Penta, ya te parece verdad eso. Pentagate, exacto. Pentagate, claro. Lo que pasa es que Desde Watergate, claro, que esto es viene esto. como los comentaristas deportivos que tú le pones Pinigol, Matigol, Matigol. todos los goles Sí, extremadamente originales. Visogol, Claro. Visogol. Sí, Original, exacto, y aquí todo es original. gay también. ¿Eh? Sí. El tema es el siguiente, que efectivamente el transparentar es necesario, evidentemente que es necesario, pero se puede producir potencialmente, y hay un poco la pregunta que yo hacía antes de ir a la pausa comercial, que voy a colocar un ejemplo que lo hice fuera del micrófono, así que lo vamos a compartir con ustedes ahora. A modo de ejemplo, por favor. Supongamos que la ARCHI, la Asociación de Radiodifusoras de Chile, aportara 100 millones de pesos a cada senador. Estoy inventando porque la ARCHI no tiene tanta plata, pero supongamos, ¿no? 100 millones de pesos a cada senador. Más bien reciben en publicidad. Claro, claro. Claro. Y ocurre que después se va a discutir una ley que tiene que ver con la radiodifusión en Chile. Se corre el riesgo de que todos los senadores quedan inhabilitados porque reciben dinero de ese sector. Entonces, se crea un problema grave en eso, porque hasta donde tengo entendido, creo que tú lo mencionabas fuera del micrófono, Víctor, la inhabilitación es voluntaria. Entiendo que, en la reglamentación actual de las cámaras es voluntario. O sea, una persona señala que hoy en esto no puedo votar porque estoy inhabilitado. Tengo, no sé, o el senador puede decir mi señora tiene acciones en esta empresa, Claro, y claro. se va a ver afectada con esta regulación, así que me inhabilito. Ahora yo creo que eso, para evitar eso, bueno, el tema de quién hace el aporte, o sea, hay que conjugarlo con los otros factores, que son el límite de gastos, ¿cierto? Que se debe establecer. Entiendo que la idea del proyecto es bajarlos. Sí, al 50%. Y no sé si estará en el proyecto, no lo he visto, pero sí lo que hay que limitar seriamente, creo yo, es la duración de las campañas. Hoy día, según la ley, duran 30 días, pero en la práctica sabemos que esto duran 4, 5, hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque los candidatos, para darse a conocer, instalan sus carteles en las ciudades sin usar la frase vote por. Claro. Y parece que esa es una especie de subterfugio legal que les permite, digamos, hacer esta campaña. No llamar a votar, no llaman, claro. O sea, yo estoy aquí, Claro, conózcanme, pero no sé si voy a ser candidato en 6 meses más, pero conózcanme porque claro, aquí estoy si disponible. sacar una foto que Claro. de 6 por Claro, 5. exactamente. Estoy en las mejores avenidas de la ciudad, pero Claro. todavía no soy candidato. Claro. Yo creo que eso ahí. Además que una ofensa de inteligencia pública. Sí, o sea, o no es sea, ofender a ciudadano común y corriente. O sea, claro. Eso Ahí no. hay que, yo creo, por ese es un límite que hay que señalar. El de gasto y eso y yo pienso que el hecho el solo hecho de eliminar los aportes reservados va a inhibir una serie de aportes también. O sea, hay empresas que simplemente pensemos por ejemplo en las empresas grandes, las del IPSA, como se dice, esas empresas obviamente no tienen grupos controladores, por supuesto, pero tienen, además de ese controlador, tienen una serie de cientos o miles incluso de accionistas minoritarios que también pueden ejercer sus derechos en el sentido de evitar que el directorio de una empresa tome estas decisiones. Me parece importante lo que acabas de decir, porque efectivamente, Mario, si un directorio toma, por ejemplo, la decisión de apoyar al candidato del partido triangular, para no nombrar ninguno, y ocurre que los accionistas son del partido cuadrado, se pueden oponer evidentemente, porque están ocupando mi dinero para ocupar un candidato por el cual yo no comulgo. Entonces, igual se crea un problema ahí de principio. Exacto, y yo creo. De representación. Sí, yo creo además que el terminar con los aportes reservados significaría, o valdría la pregunta de cuántos que aportaron ya no aportarían, porque Claro. se filtraría a quién aportan, cuánto aportan, digamos, yo creo que de cierta forma va a inhibir sí, ese claro, tipo de y también para qué. Y ustedes tocaron un tema que a mí en principio también tenía pensado hoy día tratar, que es el tema del lobby. ¿Ya? El lobby es la presión que se ejerce o
la influencia que se puede tener con determinada autoridad para obtener una determinada decisión, ¿ya? Los grupos de presión legítimamente ejercen esa presión, pero uno tiene que saber hasta cuándo eso es legítimo y si la información que obtienen de verdad la pueden obtener o no. Hace un tiempo, poco tiempo atrás, salió un reportaje en El Mostrador respecto de agencias de lobby en Chile y sorprende quienes la integran, sorprende qué empresas tienen, qué clientes tienen. La verdad es que cuidan mucho el guardarse reservas respecto de qué clientes atienden y qué desempeñan. Cuando se hizo este reportaje se consultó a algunos parlamentarios respecto de la información que manejaban estas agencias, con muestra incluso de correo electrónico tenía ese reportaje. La verdad es que sorprendía el nivel de detalle con el cual conocían qué fechas se realizaba una reunión de comisión, qué fechas se discutía tal aspecto no de cierta ley, del tabaco, de pesca, etcétera. O sea, la filtración de información en la cual, claro, el Congreso y quienes daban esa información, porque se filtró aquello, decían que esa información en realidad era pública y se podía acceder a ella. La pregunta es si todas las personas podían acceder a ese funcionario del Congreso para que le entregue esa información. Sí, la verdad es que... justamente sí. decía, tú estabas conversando, Exacto. no podías dejar de pensar en eso. Y decía, supongamos, por ejemplo, que una ley que afecta a un humilde poblador de, no sé, Altos Pisos en Iquique. Ujú. Sí, claro. ¿Tendrá los mismos medios económicos para llegar a Santiago, alojar en un buen hotel, No. invitar a un buen restaurante? No, y si ustedes Bueno, observan... representar a ese humilde poblador debiera ser la función del parlamentario de Iquique. Pero pero los lobistas tienen todos los recursos Claro. económicos. No, y si tú ves quiénes son, quienes integran estas agencias, son ex parlamentarios, ex autoridades, ex militantes de partidos políticos importantes que hoy día están en el área privada. Y claro, uno no sabe tampoco, y obviamente eso está dentro del secreto, pero cuánto pagan estas empresas por estas agencias. Y en definitiva, la pregunta a resolver aquí es, ¿qué obtienen? ¿Cómo trabajan? ¿A quién influyen? ¿Con quién hablan? ¿Por qué hablan con ellos? Entonces, todas esas dudas que quedan son tremendamente importantes porque ni más ni menos que influyen en quienes elaboran la ley que nos regulan después a todos. Entonces no sabemos si esas leyes son dictadas por convicción, porque se quiere hacer una nueva regulación y mejor regulación, o porque se quiere responder a ciertos grupos. Y la verdad es que eso, y voy a dar un ejemplo, hay varias agencias. Acerta es una de ellas, una de las agencias. Acerta es la lobby de Cristina Vital. Cristina Vital. Sí. Y ahí tiene empresas importantísimas ahí asesoradas. Y claro, y ellos también tienen acceso. Entiendo que fue una de las primeras que se inscribió en este nuevo registro de Sí, ahora claro. con la ley. Bueno, hay empresas. La única que ha reconocido siempre que hace lobby es la de Enrique Correa, Imagina Acción. Imagina Acción, sí. Después creo que la de Tironi también está, Exactamente. la de la Cristina Vitar. Ahora entró la de las hermanas Velasco, que no sé que también. Son apellidos que suenan. Sí, Son apellidos de la hija de Belisario Velasco. Por Pero eso. ellas son, claro, ellas, o sea, su giro hasta antes de esta ley era asesorías comunicacionales, creo, porque son periodistas. Son asesorías Sí. comunicacionales, claro. Pero en la práctica, digamos, y ahora sí, bueno, yo creo que es bueno que se sea transparente y Tampoco que... existe el impuesto interno del giro lobista. Sí, que es lo que pasa cerca. Y como trata de comunicar, claro, Como debería todo, ser. se le coloca un nombre Claro. Y algo parecido. Claro, y Pero- tú ves, tú ves Sí, entre sí, los sí. clientes grandes empresas y también grandes grupos económicos que vienen a invertir y que hacen una especie de muestreo de terreno respecto de dónde están viniendo y con quién pueden conversar. Por ejemplo, grandes empresas hidroeléctricas de afuera que buscan estos grupos para ver y sondear, digamos, qué alternativas tienen de prosperar o de que esos proyectos Sí, puedan... pero creo que ese es un servicio necesario, o sea, para el inversionista, ya sea grande, mediano o pequeño, ¿cierto? Obviamente en distintos volúmenes, va a necesitar saber, digamos, dónde se está metiendo. Sí, claro, no, si yo estoy de acuerdo en eso, y Víctor. conocer el mapeo de la gente, Yo- oye, quiénes sí, yo estoy- quiénes son los que influyen acá. Pero yo estoy de acuerdo en que tú puedas conocer y puedas ser asesorado. La pregunta es hasta dónde llega la asesoría y quiénes y cómo obtienen información que de repente no tienen Claro, cómo o sea, obtener. sí, no, O sea, eso sí, el límite de lo lícito es lo que yo planteo aquí como O duda, sea, porque realmente hace poco tiempo en la CNN Chile, en los comentarios de Tomás Mochati decía respecto del caso de Castilla, creo que era, ¿no? La señora Castilla. Central Castilla. Y la influencia que había en distintas autoridades y llamados telefónicos misteriosos y correos misteriosos. Entonces ahí es donde uno pide la mayor transparencia en esto, porque ¿y por qué llegamos a este punto? Porque el tema del financiamiento de las campañas tiene que ver con eso. Como hay tanto aporte reservado, yo no sé quién lo hace,
yo no sé qué se quiere conseguir muchas veces con eso y hacia dónde van esos aportes Sí, y por eso, cómo se influyen las por eso decisiones también yo creo que hay que hablar de un concepto más amplio, que no es solamente financiamiento de las campañas, sino que financiamiento de la política. de la política en general. Ah, Exactamente. Porque los partidos para su funcionamiento no solamente requieren de recursos al momento de estar en campañas electorales, sino que también para su funcionamiento normal. O sea, Por supuesto. ¿cuál es el mecanismo que se usa normalmente? Entiendo yo. Aparte de recibir estos aportes particulares que en épocas de campaña prácticamente no existen. O sea, los partidos reciben muy poca plata en épocas de son de campaña. Lo que hacen es, a través de estos institutos que tienen los centros de estudio, Sí. reciben financiamiento en la gran mayoría de las veces internacionales Sí. de fundaciones Fundación, similares claro. que hacen estos aportes para fines de investigación que de alguna forma mágica o no muy clara pasan del instituto al partido. O sea, Yo quisiera atender a dos detalles, tres en realidad, si me permiten leer parte de un documento que tengo acá. Uno dice relación con, y aquí ya ustedes dos son abogados y también voy a ser, pero abogado del diablo, viene rojo por ese motivo. No, es casualidad. Abogado del diablo, ¿en qué sentido? En que si yo tengo una empresa con legítimos intereses económicos, porque quiero ganar dinero con mi empresa, y veo que mi competencia está haciendo lobby, no puedo quedarme atrás. O sea, automáticamente se detona una competencia en donde dice, bueno, si luego está hablando con el diputado o senador que va a hacer una ley, yo no puedo quedarme atrás y también tengo que ir a hacer mi lobby. Entonces ahí se detona una carrera, ¿cierto? Alocada, ¿cierto? Por tratar de influenciar de alguna forma. Lo otro es que tenemos el gran problema de que la ley de lobby la tienen que legislar y votar las mismas personas que se benefician del lobby, que son los parlamentarios. Lo mismo ocurrió con la reforma electoral, con el financiamiento electoral. Si ese es un problema que se presenta, claro. Entonces es complicado. O sea, de verdad que se torna gris oscuro aquello. Lo que no significa que no lo vayan a hacer con transparencia. Y también pero se siembra la duda en cuanto al financiamiento, también es cierto, hay que considerar también este aspecto. El incumbente, vale decir, el diputado o alcalde o lo que sea que está ejerciendo su cargo y que va a la reelección, está en cierta medida o en la gran mayoría de las veces, a salvo que haya sido una gestión muy mala, está en ventaja respecto a su desafiante, al challenger, como dicen los norteamericanos. Claro, está en ventaja. Nuevo, no es conocido. Entonces, si además a este desafiante se le limita el financiamiento en una forma o un problema que ya no se le presenta a quien está ejerciendo el cargo, la verdad es que también se tiende a disminuir la competitividad de ese desafiante, claro. Y tendemos a eternizar también a la persona en el cargo. Ahí igual hay factores que hay que considerar, yo creo. Sí, otra cosa también, antes de leer el documento que tengo acá, dice relación con una idea que hubo por allí de que las campañas políticas debieran ser los medios de comunicación radiales gratuitas. Yo me pregunto, yo no soy dueño de este medio de comunicación, pero me parece injusto que se haga campaña con el bolsillo ajeno. Me parece que no corresponde. Sí. Quiero leer lo siguiente porque estoy hablando de CIPER. Esto que voy a leer viene de CIPER Chile y es tan creíble o no como usted considere que es creíble CIPER Chile. Es fechado el 29 de octubre del 2014, este año. Dice, el CERVEL reveló recientemente que el 96% de los aportes reservados proviene de empresas privadas. Por lo tanto, el monto de este tipo de donaciones entrega una buena aproximación para saber qué candidatos prefieren las empresas. En 2013 hubo elecciones senatoriales en 10 circunscripciones. En 8 de ellas, es decir, el 80% de los casos, el candidato o candidata más favorecido con aportes reservados militaba en algún partido de la Alianza UDI o RN. En 7 circunscripciones, el candidato o candidata que tuvo el mayor monto de aportes reservados militaba en la UDI, Manuel Rojas, Gonzalo Uriarte, Pablo Salaquet, Lawrence Goldborn, Jacqueline Van Riesenberghe, Ana von Baer e Iván Moreira. Los primeros 4 perdieron la elección. Los otros 3 asumieron su cargo en marzo. O sea, aparentemente no habría una relación directa entre el aporte y el triunfo. No, claro. En las restantes 3 circunscripciones, los candidatos que lideraron los aportes reservados fueron Alberto Cardemil de RN, quien perdió la elección, Felipe Arboe, PPD, y Carolina Coich, DC. Los 2 últimos fueron los únicos candidatos de la nueva mayoría que superaron al resto de sus competidores en la recaudación de aportes reservados. O sea, ahí
¿cierto? Estos últimos dos, ¿cierto? Felipe Arbó y Carolina Boys, una buena cantidad de dinero y aprovecharon y también ganaron. Lo que tampoco dice mucho porque Carolina ya venía también con una base de popularidad bastante grande y era casi incuestionable que ganara. Sí, ahora o sea, se refiere exclusivamente al aporte reservado, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. pero eso hay que sumarle el aporte no reservado. Ahí pueden establecerse diferencias también de cuál es de cuánto es el financiamiento total de cada candidato. Exactamente, sí. Para no quedarme solamente en la última idea, ¿cierto? Y que se puede pensar que hay una mala disposición de quien habla. La situación fue similar, dice, en el 2009, cuando se eligieron senadores en 9 circunscripciones. En 7 de ellas, es decir, el 78% de los casos, el candidato o candidata más favorecido con aportes reservados también militaba en el sector de la derecha, en este caso, como se llama comúnmente. Así que hay harto que decir sobre el tema y mucha tela que cortar todavía. Ahora bien, el tema es cómo se logra una transparencia y que finalmente no implique la inhabilitación de quienes van a votar por los aportes que han recibido. Y creo que eso también es un problema no menor. No menor. Conversar otro día justamente con Gabriel Boric, dicho sea de paso, que es una persona que, por ejemplo, probó que no necesita colocar grandes carteles. Gabriel Boric ganó prácticamente solamente con las redes sociales, Twitter, Facebook, qué sé yo. Y campañas en la calle. Y campañas personales. Muchas campañas Sí, personales, claro. El tema es que... Creo que fue el único candidato que entendió cómo funciona el voto voluntario en la primera elección con voto voluntario. Sí, sí. Y fíjate que yo conversaba con él que las empresas no tienen intereses políticos, son los empresarios. No sé si se entiende las personas naturales, Mm. no las personas jurídicas. ¿Ya? Y la persona jurídica no tiene interés político de ninguna naturaleza. Sin embargo, se usa el dinero que ésta genera para los intereses del empresario. Ahí también hay un tema respecto a los accionistas, un poco cerrando el ciclo que estamos conversando, de lo cuestionable que puede ser usar el dinero de otros para ideas que tal vez no son Sí. Es que por eso, eso yo, o sea, lo que te decía hace un rato, si se eliminan los aportes reservados y estos aportes, aunque sean de empresas, deben ser públicos, vale decir, la empresa debe decir, yo voy a aportar a tal candidato, o nosotros como empresa vamos a aportar a tal candidato, evidentemente estos accionistas minoritarios van a saltar y van a decir, no, aquí no corresponde que esta plata se vaya a estos candidatos, o a lo mejor van a decir, mejor repartámosle a estos del frente, o repartémosle a estos en partes iguales, pero todo se supera, creo yo, con transparencia. Esa es y por supuesto con límites adecuados. De hecho, esa pregunta y ese comentario que tú acabas de hacer, Alex, tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo hoy en día. Una de las grandes diferencias que hoy se plantea entre el gobierno y la oposición es que el gobierno está planteando la idea de que no existan aportes de personas jurídicas, sino solo de personas naturales, claro. Y además limitar el aporte de personas naturales, cuestión que ya se ha visto controvertida, digamos, por algunos personeros de la Alianza Comunal Larraín, quienes han dicho que no se debe terminar con el aporte de personas jurídicas. Ese es un tema que está en discusión hoy día y va a ser interesante. El proyecto ya entró, aunque sin urgencia, así que puede estar bastante tiempo ahí. Así es que sería interesante en algún momento colocarle la urgencia necesaria antes de que esto entre en épocas de campaña. Yo creo que sería interesante plantearlo, sería interesante conversarlo. Hay muchos temas políticos, este es uno de los más importantes y creo que es relevante a la hora de... Yo insisto, yo estoy tanto por la transparencia total. Yo de hecho escuché el otro día a Alberto Espina y le encontraba bastante razón. Decía, ojalá, decía él, se pudiera levantar el velo del secreto de las últimas elecciones a ver quién aportó por quién. Y claro que sería interesante. Claro, ahora legalmente difícilmente eso prospere, pero qué interesante sería saberlo desde el punto de vista de la transparencia. Espina no le tocó esta vez. Es que claro. Como la circunscripción anterior. Está proponiendo solo 2013. Le tocó el 2009. El 2009, claro. Pero ojalá que lo diga de corazón y no lo diga interesante. Bueno, entonces hay que decirle que también el 2009 para que sea parejo. Pero no necesita una ley. O sea, si hoy día un diputado o senador dice, mire, ¿saben qué? Pero cuidado, ojo que tú no, el candidato no necesariamente sabe quién le aportó. Exactamente. Pero lo puede hacer. De acuerdo a la ley, el donante puede no decirle a su candidato, oye, yo te di... Ahora, el problema consiste en que, por ejemplo, yo recibí, no sé, por 20 millones de pesos da lo mismo, de lápiz de parque. Y a lo mejor yo tengo la intención de darlo a conocer, pero al mismo tiempo estoy pasando a llevar el derecho de quien donó de la reserva.
Claro, sí, ese es el tema. Claro, o sea, también ahí Hay una doble Sí, pues. postura ahí Claro, claro. de que quien utilizó una ley vigente en un momento y lo utilizó por tal motivo, hoy día puede perfectamente decir, oiga, Y también yo- se da la situación, exacto. contraria. O sea, Claro. es cuando partió esta cosa hace un par de semanas atrás, un poco más de Penta, escuché en un programa, una radio de Santiago, que eh, uno de estos empresarios que dio a un que aparecía donando a parlamentario de la Alianza, dijo: "Ve, yo también le di a tal persona y dijo, y mi candidato me llamó de vuelta y me empapeló, porque, o sea, ¿por qué tenéis que andar diciendo Claro, que me diste? claro, O sea, claro. la verdad es que yo creo que ahí está el quiz del asunto. O sea, digamos quién es quién recibe, cuánto recibe, y se van a liar Pero bastante las ¿sabes cosas. qué? Yo creo que Y yo creo que, escuchaba, perdón, sí, No, por favor. el argumento ese de las empresas no votan, por lo tanto las empresas no, pues si las empresas tampoco estudian, pero es deseable que pongan plata para hacer universidades, para hacer colegios, ¿no? O sea, hay que tener, y vaya que son centros de influencia las universidades. Yo creo que deben, es como, así como se les exige que se hagan aportes culturales en el deporte, ojalá todo eso fuera, ojalá estuviéramos hablando de eso en realidad, pero también necesitamos, como dijo Mario, necesitamos esta clase política tan vilipendiada de repente, necesitamos que funcione, sino Sí, no, esta eso no cosa, cabe duda sobre eso. la clave de la democracia representativa del Estado de Derecho es que esto funcione bien. Sí, totalmente de acuerdo. No, yo creo que aquí no está en discusión la existencia de partidos políticos, son necesarios absolutamente. Lo que sí me molesta es que el ciudadano común, que dice, por ejemplo, no sé, un dirigente de junta de vecinos, ahora que puede ser candidato, ¿ya? Por ejemplo, Rosita Zúñiga, por ejemplo, que es presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser candidata a senadora o diputada, por ejemplo, que está en su legítimo derecho, o alcaldesa. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que en el momento en que el ciudadano común decide ser candidato, automáticamente está tachado de una serie de cosas desagradables. Sí. Y eso también limita o harta, Inhibe inhibe a la persona de atreverse a ser candidato. Entonces la gente dice, ¿por qué van los mismos? Y aquí voy a ocupar un chilenismo. Porque tienen cuero chancho y están acostumbrados a que voy a candidato y me dicen de todo y da lo mismo, el tipo sigue adelante porque sabe que es parte del ejercicio. Pero la dueña de casa, el dirigente sindical, el dirigente que no está acostumbrado a esto, dice, ¿para qué me voy a exponer? ¿Para qué me voy a exponer? Y con esto termino. Creo que esta ley de transparencia y todo lo que tú quieras respecto al financiamiento de los partidos, las campañas, debe ser antes de la próxima campaña. Porque estamos ahorrando gente por 4 u 8 años. Debe ser antes de la próxima campaña. Sí, si existe de verdad, de parte del mundo político, una intención de limpiar la imagen, esto se debe zanjar antes de la próxima elección. Totalmente de acuerdo. Y ahora, yo creo que en Dentro el del momento, 2015. claro, evidente, yo creo que hay discusiones que tienen que ver con aspectos de la política que son tremendamente importantes. Hoy día también está en discusión la duración de los mandatos presidenciales, el financiamiento de las campañas, el cambio del sistema binominal, el aumento no parlamentario. Yo creo que todos esos temas tienen que analizarse con la reflexión suficiente y con la distancia suficiente fuera de las épocas más fuertes y álgidas de campaña. Yo creo que son temas que atañen a toda la política y el funcionamiento del Estado, como dice Víctor, y que evidentemente nos van a influir en todos y van a influir en el desarrollo del país. Yo creo que, insisto en el punto, yo creo que el financiamiento de la política en general, como dice Víctor también, debe transparentarse, pero además, insisto en el punto, y en esto yo quiero ser muy, muy tajante, yo creo que debe limitarse y debe ser más proporcional. Si al final yo creo que lo deseable de un país no es quien tenga más carteles o quien pase más folletos o tenga más shows en el último día de campaña, sino quien propone mejor y quien es más legítimo ante las personas. Yo creo que ese es el objetivo final de toda democracia. Y si vamos a estar privilegiando quién obtiene más recursos, finalmente para efectos de saber quién va a ganar, yo creo que estamos en una democracia muy pobre. Creo que Gabriel Boric entendió muy bien el ejemplo. Hayamos votado o no por él, creo que él dio un ejemplo de cómo se vuelve el romanticismo en la política. A encantar por ir a donde las personas, a encantar por ir a la población, por hablar con la gente, por hacer actos, por hacer sacrificios y no por estar regalando objetos que en realidad no son otra cosa que obtención de votos a través de regalos. Y yo creo que eso es lo que debe valorarse hoy día en la política, más que el dinero que la idea, las convicciones y el convencimiento de la gente. Claro, de todas maneras. Sí. Bueno, lamentablemente, amigos, se nos fue el tiempo y no tendremos oportunidad de conversar de nuevo, quién sabe hasta cuándo, porque
no sé exactamente cuáles son los proyectos de Polar Comunicaciones para el próximo año. Tal vez nos encontremos, tal vez no, o tal vez se encuentre usted con otra persona, vaya a saber, ¿ya? Lo cierto es que como día viernes, este es el último viernes del año en que conversamos, yo quiero aprovechar este minuto que nos queda en agradecer muy sinceramente la presencia de Víctor. Ojalá Víctor nos pueda estar contigo mucho más tiempo todavía para estas conversaciones y tantas más. Mario, por cierto, que tuvimos la oportunidad de conversar muchísimas más veces. Gracias también por compartir este espacio, tus ideas, tu forma de ver el mundo. Y bueno, si no nos juntamos aquí frente a un micrófono, ojalá sea frente a un café. Bueno, gracias, disculpa, quiero agradecerte a ti, Alex, esta oportunidad de juntarnos a conversar estos temas que interesan a todos. Agradecer a Polar Comunicaciones, por supuesto, por entregarnos esta tribuna. Y el llamado, sí, ojalá, independiente de que a uno lo inviten o no, ojalá que estos espacios, que a veces son tan escasos, estos espacios de conversación, de reflexión, de temas que a todos nos atañen, ojalá se multiplicaran en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como especialmente aquí en nuestra región. Hace falta la discusión de temas interesantes, la conversación con cierto tiempo para prepararse, para reflexionar acerca de todos estos temas que, tal como te digo, o sea, a todos nos atañen y siempre, ya sea en época, obviamente en época electoral esto se intensifica un poco, pero también siempre hay que tener espacio para este tipo de conversación. Gracias por tu aporte, Mario. Bueno, muchas gracias nuevamente a Polar Comunicaciones por yo creo que este es el tercer año ya, después de la radio, después de la televisión, así que muy agradecido también, muy agradecido de la gente que nos ha seguido, de Víctor, que hemos tenido la oportunidad en estos últimos programas de conversar, a ti, Alex, como siempre, compañeros aquí en los medios de comunicación, así que muy agradecido. Yo igual comparto con Víctor, faltan espacios de comunicación, faltan espacios de diálogo, ya podemos ser nosotros, pueden ser otras personas mañana, pero la idea es que estos espacios de discusión democrática se generen, que ustedes puedan en su casa compartir con nosotros, disentir de nosotros, pero tener estos espacios de escuchar estas discusiones a nivel regional donde hay tan poco y tanto por hacer. Así que muy agradecido, un saludo a toda la gente, que tengan una linda Navidad, un feliz año, un mejor año el próximo, así que muchas gracias por seguirnos nuevamente. Alex, nuevamente muchas gracias a todos por seguirnos cada día viernes. Bien, nosotros nos retiramos, volvemos lunes, martes, me parece, y después saltamos la semana para otra vez lunes, martes, nos quedan algo así como 4 programas y nada más. Así que en el caso mío nos despedimos solamente por el fin de semana, que descansen, muchas gracias y muy buenas noches. Son las 23 horas, 1 minuto. Análisis de la agenda noticiosa, con la conducción de Alex Santibáñez.